a un nuevo tema referente a dinámica. La semana pasada estuvimos revisando algunos ejemplos o ejercicios que tenían que ver con el cálculo de aceleraciones, eh, diagramas de cuerpo libre, etcétera, para pues resolver estos ejemplos. El día de hoy vamos a comenzar o vamos a introducir una nueva, más que una herramienta, sería una nueva fuerza, una nueva interacción que hay que considerar para, de alguna manera, de tratar de describir sistemas un poco más reales, ¿no? En el sentido de que, pues, en la naturaleza, la fricción entre superficies es un fenómeno que es muy difícil de eliminar al 100%. Por lo tanto, pues vamos a tener que considerarlo como parte de nuestros modelos para poder describir la dinámica. Bien, ¿qué vamos a llamar, a qué vamos a llamar fuerzas de fricción o a cuál va a ser su característica? En su momento, cuando mencionamos los distintos tipos de fuerzas, entre ellas las de contacto, mencionamos que en las fuerzas de contacto justamente tenemos las fuerzas de fricción. Las fuerzas de fricción tienen la característica de que siempre tienen la dirección opuesta al desplazamiento que realiza el objeto respecto a la superficie sobre la cual se está moviendo. Por lo tanto, vectorialmente hablando, el vector fuerza de fricción siempre se dibuja paralela a la superficie sobre la cual se está moviendo el objeto de nuestro interés. Este tipo de fricción se puede deber a distintos elementos. Puede ser, si hablamos de una superficie, a sus rugosidades. Una superficie no es 100% lisa y por lo tanto, pues esas pequeñas imperfecciones o hasta microscópicas que pueden existir contribuyen a la existencia de este tipo de fuerza. También tenemos, hablando de fluidos, al aire o al agua. Como saben, nosotros nos desplazamos en un medio, en un fluido eh, compuesto por varios gases. El aire básicamente en el cual nosotros nos desplazamos y vivimos toda nuestra existencia, pues es un ejemplo de este tipo. Y este fluido ofrece una resistencia tal vez imperceptible para nosotros, pero así es. Otro ejemplo es el agua. Si si alguno de ustedes ha estado en algún cuerpo de agua, ya sea una alberca, un lago con alguna cierta profundidad, algún río un tanto profundo, pues se entiende que cuando este medio ofrece una cierta resistencia a que uno se pueda mover libremente dentro de este medio. Pues son ejemplos en los que tenemos este tipo de interacción y resulta que este tipo de interacción también viene en dos presentaciones, dependiendo de cuál es su efecto sobre los objetos que se van a estar estudiando. Aquí les muestro, bueno, vamos a discutir, vamos a comentar en qué consiste cada una de estas dos fuerzas de fricción. Tenemos la primera que se conoce como fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática se caracteriza porque si nosotros aplicamos alguna fuerza de alguna intensidad, de algún valor de módulo, sobre algún objeto, esta fuerza, vamos a decirlo así, eh, hace que el objeto permanezca hasta en un grado de como adherido, soldado a la superficie. Por lo tanto, al inicio no nos es muy fácil desplazar un objeto sobre, vamos a decirlo así, el suelo. Nos cuesta un poco de trabajo. Tenemos que seguir aplicando más y más cantidad de fuerza hasta que logramos poner en movimiento al objeto. Bueno, pues esta fuerza de fricción es la fuerza estática y está relacionada con la fuerza normal de esta forma. Aquí la relación entre las cantidades que estamos presentando no es vectorial, sino simplemente de módulo. El módulo de la fuerza de fricción va a ser menor, bueno, fricción estática va a ser menor o igual a la fuerza a una constante
Esta es una cantidad adimensional que se conoce como el coeficiente de fricción estática, multiplicado por la normal. El coeficiente de fricción estática es una cantidad adimensional que es básicamente característica de cada material. Un suelo, eh, digamos, de una superficie como de tierra, no va a ofrecer la misma resistencia que el pasto, por ejemplo, o que una superficie como seda. Imaginen una superficie cubierta con seda u otra con un tipo de tela un poco más áspero. Por lo tanto, el coeficiente de fricción estática, repito, es muy característico del material o de la superficie en la cual el objeto se esté moviendo. La fuerza de fricción cinética el segundo tipo de fricción. En este se caracteriza porque cuando uno aplica una fuerza F sobre un objeto, este objeto pues, ya está en movimiento. Es decir, la fuerza de fricción cinética sí está presente, pero para los objetos en los cuales ya existe un movimiento. Similar al caso anterior, la fuerza de fricción cinética se relaciona con la intensidad o módulo de la fuerza normal de esta forma. Aquí tenemos fuerza de fricción cinética es igual a el coeficiente de fricción cinética, que es una cantidad adimensional, multiplicado por la fuerza normal. Resulta que la fuerza de fricción cinética va a ser en intensidad un tanto menos la fuerza de fricción eh, estática. Es por esta razón que cuando uno quiere mover un objeto, al principio, antes de poner un movimiento, le cuesta un poco de trabajo, como ya habíamos mencionado, pero una vez que ya logramos, digamos así, arrancarlo del suelo y comenzar a desplazarlo, ya es más sencillo. El suelo sigue ofreciendo una resistencia, pero ahora con una intensidad menor. Hasta aquí no sé si exista alguna pregunta. Fs es la fuerza de fricción estática. Fs denota fuerza de fricción estática, mientras que F sub K denota la fricción cinética. Fricción cinética. La fuerza de fricción estática nos habla de una situación en la cual, a pesar de que estamos aplicando una fuerza, el objeto permanece en reposo. Está, de alguna manera, pensémoslo así, adherido al suelo. Conforme vamos incrementando la fuerza F aplicada, la fuerza de fricción también va aumentando, pero alcanza un valor máximo. A partir de ese valor máximo, digamos que el contacto cede y permite que el objeto ya comience a desplazarse respecto al suelo. Ahí entra en ese momento en juego la fuerza de fricción cinética. Vamos a ver ahora les voy a presentar una animación para que veamos justamente estas dos ideas. Les he compartido a través del chat el link para esta página, por si gustan ustedes mismos pues hacer la actividad. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos una caja que se encuentra en una superficie horizontal. Tal vez no se alcanza a distinguir, pero esta superficie presenta ciertas irregularidades.
es decir, hasta cierto grado de fricción. Aquí en el panel de la derecha, pueden controlar ciertos aspectos de esta animación. Por ejemplo, pueden controlar qué tanta fricción va a existir. Si lo ponen en 0, bueno, aquí se simula como hielo, por lo tanto podemos asegurar que no va a haber ninguna fricción entre el suelo y este objeto. Si ustedes, bueno, ponen más, aumentan la fricción, la superficie se vuelve mucho más áspera, presenta más irregularidades. Vamos a poner un valor intermedio. Aquí ustedes pueden con este muñequito simular cómo se aplica la fuerza para comenzar a mover este objeto. Lo que quiero que presten atención es a lo siguiente. Vean lo que sucede conforme se está aplicando una fuerza a través de este medidor de velocidades. Verán que mientras, se aplicará una fuerza, pero esta fuerza, al tener una superficie rugosa, es insuficiente para comenzar a mover el objeto. Tendremos que ir incrementando la fuerza hasta lograr comenzar a mover el objeto. Y en ese instante, aquí el medidor de velocidades pues va a comenzar a marcar un valor distinto de 0. Vean que la fuerza aplicada en esta situación es una flecha, bueno, o sea, apenas se alcanza a distinguir, pero está en color naranja y apunta hacia la derecha. La fuerza de fricción, en este caso la estática, es la que aparece en color rojo y se opone a la primera. Son de intensidades iguales, son de igual módulo, pero vean que ya llevamos 19 newtons aplicados y el objeto no ha comenzado a moverse. Aquí el objeto ya comienza a desplazarse por acción de la fuerza. Vean que en la velocidad pues se va incrementando porque lo estamos acelerando. Si quitamos la fuerza aplicada, la única fuerza en el sentido horizontal que va a estar actuando es la fuerza de fricción. Y como esa fuerza de fricción tiene la dirección opuesta al desplazamiento del objeto, verán que se genera una desaceleración y el objeto termina en reposo. Quiero que noten lo siguiente en este caso. Presten atención a lo que sucede con la flecha en color rojo, que es la fuerza de fricción, conforme nos vamos acercando a la fuerza en la cual logramos comenzar a mover este objeto, que era alrededor de 130 newtons. ¿Se notó lo que sucedió con esta flecha? Aumenta. ¿Hubo un aumento? A ver, veamos una vez más. Justo cuando logramos comenzar a mover el objeto, que sucede cerca de los 130 newtons. Me parece 128 newtons en la figura. La fuerza en color rojo, o el ancho, el largo de esta flecha, es la misma que la fuerza aplicada, la que está en color naranja. Eso está sucediendo mientras el objeto, bueno, aquí medidor de velocidad para que notemos esto, mientras el objeto permanece en reposo. 66 newtons y el objeto aún no se mueve. 74 newtons. La fuerza de fricción se incrementa conforme aplicamos la fuerza hacia la derecha. 109 newtons en este instante.
tenemos ya 120, ya nos acercamos al punto en el que ya vamos a comenzar a desplazar este objeto. Para ello, quiero que presten atención al comportamiento de la flecha en color rojo. ¿Qué sucedió con con el largo de de la flecha en color rojo? En el momento que la superas se hace más chica, ¿no? Exactamente, así es, eso es lo que está sucediendo. La fuerza de fricción estática, el módulo, es mayor a la fuerza de fricción cinética. Por eso es que inicialmente cuesta bastante trabajo o tenemos que aplicar una fuerza cada vez más grande para comenzar a mover el objeto. Porque la fuerza de fricción estática tiene la misma intensidad, va creciendo conforme la fuerza aplicada. Pero una vez que logramos superar ese efecto, vean que la fuerza de fricción, la fuerza aplicada la podemos bajar. Pero la fuerza aplicada la podemos bajar y aún así el objeto permanece en movimiento. Esto es lo que estaría presentándose al hablar de fricción. Y más importante, la distinción que existe entre la fuerza de fricción cinética y la fuerza de fricción estática. Evidentemente, si nosotros vamos incrementando la masa, aquí ya tenemos un objeto cuya masa total es de 100 kilogramos, vemos que evidentemente vamos a tener que emplear mucha más fuerza para pues, arrancarlo del suelo. La fuerza de fricción tiene la misma intensidad que la fuerza aplicada. Seguimos empujando aquí. Bien que alrededor de 255 newtons comenzamos a desplazar el objeto. Y en ese instante, la fuerza de fricción cambió ligeramente su intensidad. Es decir, pasó del régimen estático al régimen cinético. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre lo que se está informando aquí en la animación? Ocupó 270 newtons, ¿no? Cerca de, superando vamos a ver aquí. De hecho, podemos hacer el cálculo. A ver, más o menos la fuerza normal en cuánto estaría. Aquí cerca de los 200, arriba de los 250 aproximadamente. Evidentemente, si tenemos una superficie libre de fricción, con una fuerza muy pequeña, podemos comenzar a mover el objeto. Aquí tenemos una fuerza de 31 newtons y ya el objeto se está desplazando. Conforme sea mayor la resistencia que ofrezca el suelo, mayor va a ser la cantidad de fuerza que hay que aplicar para comenzar a desplazar este objeto. Aquí llegamos al límite 500 newtons que nos permite el diagrama y no pudimos mover el objeto. Si cambiamos la masa,
se logra el movimiento. Bueno, a manera de gráfica, podemos representar estas dos interacciones para justamente observar el comportamiento que acabamos de ver hace unos momentos en la figura o en la animación. Tenemos entonces que un objeto está en reposo en el suelo, existen irregularidades que van a estar presentes porque las superficies de cualquier objeto, por muy pulidas que nos parezcan a simple vista, microscópicamente o a una escala más pequeña, pues va a presentar ahí estas irregularidades. Bueno, justamente esta línea recta que vemos aquí en la gráfica está representando la fuerza de fricción estática. Conforme vamos aplicando la fuerza para comenzar a mover el objeto, la fuerza F, la fuerza de fricción se va incrementando en la misma proporción. Tenemos este comportamiento lineal. Entre mayor sea la fuerza aplicada, mayor va a ser la fuerza de fricción estática. Vemos aquí que la fuerza de fricción estática es menor a la fuerza, perdón, a la componente, bueno, la fuerza normal multiplicado por ese coeficiente de fricción estática. Mientras esta condición permanezca, el objeto no va a poderse mover. Seguimos aumentando la fuerza y ¿qué es lo que notan a continuación? Existe un punto máximo para el cual la fuerza de fricción estática se iguala al valor de el producto de la fuerza normal por el coeficiente de fricción estático. Justo cuando se alcance ese valor, vean lo que sucede en la gráfica. Hay un ligero decremento, hay una variación, un pequeño salto en el valor de la fuerza de fricción. Justo es lo que sucedía en el diagrama que estábamos revisando. Para un cierto valor podíamos ver que el largo de la fuerza de fricción tenía un ligero decremento. Justamente estábamos pasando de la región estática a la región cinética. Y justo en ese instante ya es cuando el objeto comienza a desplazarse respecto al suelo, ya hay movimiento. Aún así la fuerza de fricción va a estar presente, pero ahora con una menor intensidad, como podemos ver aquí. Ha cambiado de valor hacia abajo y esta fuerza pues permanecerá aproximadamente constante a lo largo de todo el desplazamiento que experimente el objeto. Estos son los dos casos de fuerza de fricción que se van a estar presentando en la naturaleza. La primera, estática, que impide que los objetos comiencen a desplazarse, y la otra, la fuerza de fricción cinética, que está presente cuando los objetos ya están desplazando. Y como podemos ver, ambas fuerzas tienen la misma dirección, la cual siempre se opone a la dirección del movimiento del objeto. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, comentario que tengan con relación a, bueno, en este caso a las gráficas que están en pantalla. Dijo que en la segunda parecía como mm, picos, sí, como desnivelado. En esta gráfica, Sí. bueno, aquí se está intentando indicar que la fuerza de fricción aproximadamente va a ser constante. Digamos, comparado con la fuerza que tiene la gráfica que está del lado izquierdo, vemos que el comportamiento de la fuerza cinética aquí la dibujan de forma horizontal, es decir, constante.
Mientras que aquí la dibujan un poco más accidentada, ¿no? Ahí con picos. Aquí nada más se está intentando representar o queriendo decir que la fuerza de fricción estática aproximadamente va a ser constante cuando el objeto ya está en movimiento. Va a tener ligeras variaciones. Es lo único que se quiere representar en este segundo gráfico de la derecha. Ok, profe. A veces estas variaciones son tan pequeñas en los cálculos, es decir, son varias cifras después del punto decimal y por lo tanto pues se pueden despreciar. Por eso son variaciones muy muy pequeñas. Bueno, vamos por lo tanto ahora a resolver algunos ejercicios en los cuales introduzcamos esta nueva fuerza y vamos a darnos cuenta que eh, no realmente no es complicado tratar con las fuerzas de fricción siempre y cuando pues ganemos experiencia en ir construyendo diagramas de cuerpo libre para representar justamente todas estas interacciones o fuerzas y resolver generalmente lo que se hace, un sistema de ecuaciones para determinar lo que nos estén pidiendo. Bueno, el primer ejemplo que vamos a resolver es el que tenemos aquí en pantalla y dice lo siguiente. Esta es una forma muy simple en la que ustedes pueden medir de cierta manera indirecta el coeficiente de fricción estático en un material o en alguna superficie. Para esto lo que se hace es lo siguiente. Se coloca un bloque sobre dicha superficie rugosa y el ángulo de inclinación se puede estar variando. Por lo tanto, el valor del coeficiente de fricción estático, que recordemos, es el que permite o el que mantiene a los objetos en estado de reposo, se puede determinar a través de un ángulo crítico. Y vamos a mostrar cómo es eso posible. Básicamente la idea es, imaginen que tienen una base de madera rectangular, cuadrada, la que ustedes gusten, y colocan sobre de esta plataforma una moneda, por ejemplo, o algún otro objeto que tengan ahí a su disposición, pero con algún valor de masa que puedan ustedes calcular o medir. Bueno, bueno, lo que se hace a continuación es ir elevando la plataforma de manera que forme un plano inclinado. Y conforme ustedes van elevando la inclinación, pues ahí vamos a tener el efecto de la fuerza de fricción que va a impedir que la moneda se deslice y evidentemente, como en el caso de los problemas de la sesión pasada, una componente de la fuerza a lo largo del plano inclinado. Bueno, mientras estas dos fuerzas permanezcan en equilibrio, esta moneda va a estar, nos va a dar la impresión de que está adherida a la plataforma o a la placa de madera. Bueno, si siguen incrementando el ángulo, llegará un momento en el que para un valor del ángulo, la moneda se desliza sobre el plano inclinado. Bueno, pues justamente ese ángulo para el cual un poquito antes la moneda se encontraba en reposo sobre la placa, nos va a permitir obtener el valor del coeficiente de fricción cinético de ese material. ¿Vale? Sí queda claro entonces lo que se está intentando eh, describir en este método para conocer ese coeficiente. Pues sí le entiendo lo que quiere, más bien lo que quiere explicar, pero no entiendo muy bien lo que está en el gráfico. En el gráfico lo que tenemos es el plano inclinado
y el bloque. Es similar al caso este. Es exactamente la misma situación. La única diferencia es que aquí uno puede, hasta cierto punto, variar la inclinación de la rampa. Y ahora vamos a considerar que existe fricción. En el problema de este, que se resolvió ya con anterioridad, este ejercicio, se nos mencionó que despreciáramos la fricción. Ahora lo vamos a volver a resolver, pero ahora incluyendo la fricción. Y en el gráfico lo que nos están mostrando pues son todas las posibles interacciones que van a estar presentes. Tenemos el peso, tenemos la normal y tenemos esta nueva interacción que es la fuerza de fricción estática. La clase pasada también mencionamos cómo íbamos a trabajar este tipo de problemas, es decir, los planos inclinados. Y habíamos comentado que en este tipo de situaciones lo más conveniente es reorientar nuestros sistemas de referencia de tal manera que el eje X coincida con el plano inclinado y el eje Y sea perpendicular a dicho plano inclinado. De esta manera, o como efecto de esta rotación de ejes, resulta que el peso termina con dos componentes. Ya no está como era habitual a lo largo del eje Y negativo, sino que ahora estará en el cuarto cuadrante de este sistema de referencia previamente rotado. Y es lo que se está representando aquí. Aquí está el sistema de referencia rotado. Vean, aquí está el eje X. Perpendicular está el eje Y. Y el vector peso, el que está en color azul un poco más marcado, está justo en el cuarto cuadrante de dicho sistema de referencia. Por lo tanto, va a tener dos componentes. La componente Y y la componente X del peso. Bueno, vamos a construir primero el diagrama de cuerpo libre, que básicamente ya es el que está ahí mostrado en la figura. Y que incluso podemos decir que será una copia de este diagrama que ya teníamos. La única diferencia es que ahora habrá que incluir la fuerza de fricción. Bueno, pues vamos a construir vamos a tomar este diagrama de cuerpo, bueno, la figura como el diagrama de cuerpo libre, y por lo tanto, vamos a ver, ¿qué fuerzas vamos a incluir aquí en nuestra tabla? Peso ¿Cuál es no, fricción. peso normal y fricción? Muy bien. La normal, ¿en qué componentes tendrá? FY, en FY nada más. Correcto. La única componente que tiene es la dirección vertical, positiva, y la fuerza de fricción. En X, sin Y. Bueno, nada más en FX, componente en X. ¿Con qué dirección? Negativa. Negativa, correcto. Vemos aquí en la figura que esta componente del peso apunta en dirección positiva, mientras que la fuerza de fricción estática apunta, podemos decirlo de dos maneras, hacia arriba sobre el plano inclinado o hacia la derecha, tomando como referencia nuestro sistema rotado. Y el peso, pues tiene dos componentes como en su momento revisamos en los ejemplos pasados, bueno, en un ejemplo anterior. Bueno, vamos por lo tanto a, tomando esta información, a vaciarla en las tablas o en la tabla que debemos de construir y a partir de ella tomamos las ecuaciones para este movimiento.
Esa será la tabla y las ecuaciones que se obtienen de ese diagrama de cuerpo libre. Aquí pueden notar que, bueno, a ver, voy a hacer a ver si se pueden mostrar ambas. Sí, aquí está. Vean, esta tabla corresponde a la misma situación en el sentido del plano inclinado. Pensamos es un plano inclinado también aquí. Tenemos solo dos interacciones, peso y normal. Y aquí es básicamente la misma forma, las mismas componentes, a excepción que tenemos una línea extra en esta tabla, que nos habla de la fuerza de fricción. Vean que la variación no es muy distinta, no, o sea, la forma de analizar el problema es muy parecida a lo anterior. Lo único que hay que incluir pues es justamente esta fuerza de fricción. Bueno, ¿por qué tenemos aquí, estamos colocando dos ceros? En estas dos celdas que nos hablan de MA. Porque no hay desplazamiento. Así es, estamos con estos dos ceros que están aquí, estamos metiendo la condición de que no va a haber movimiento. Queremos que no haya movimiento de del objeto, del bloque o de la moneda. ¿De acuerdo? Esa es la manera en que estamos hablando matemáticamente de esta situación. No hay movimiento por el momento. Por eso la fuerza de fricción es estática. Bueno, por lo tanto, pues las ecuaciones de tipo segunda ley de Newton, como vimos en su momento, se calculan o se obtienen muy fácilmente sumando o leyendo la información verticalmente. W seno de teta menos fuerza de fricción estática es igual a 0 en este caso, porque no hay movimiento. Lo mismo con el eje vertical. Normal menos W coseno de teta tiene que ser igual a 0. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre las ecuaciones obtenidas y la tabla? De mi parte no, profe. Bien. ¿Cómo podemos seguir avanzando? Recuerden que queremos obtener mu s, es decir, el coeficiente de fricción estático para esta situación. Recordemos dónde aparece esta famosa mu s. Mu s, que es el coeficiente de fricción estática, relaciona la fuerza de fricción a la normal. Es una cantidad adimensional. Aquí tenemos un signo de menor o igual, porque recordemos que la fuerza de fricción, bien, podemos tener dos situaciones para el caso estático. La fuerza de fricción es menor a este producto mientras el objeto no se mueva respecto a la superficie, por ejemplo, el suelo o, o la superficie del plano inclinado. Pero va a ser exactamente igual, se alcanza la igualdad en esta relación, en esta ecuación, cuando la fuerza de fricción estática alcanza su máximo valor. Justo en ese momento, si se puede ver aquí en la gráfica, alcanzamos el máximo valor. Caja a punto de deslizarse. La fuerza de fricción es exactamente igual al coeficiente de fricción estático, el que estamos buscando, por la fuerza normal.
Si echamos un vistazo a lo que está preguntándonos el problema, nos pregunta, demuestra que puede obtener dicho coeficiente al medir el ángulo crítico, lo llama θ sub c, al que comienza a ocurrir este deslizamiento. El bloque comienza a deslizarse hacia abajo sobre el plano inclinado. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer con estas ecuaciones? 1 y 2. Ah, se me ocurre que podemos despejar en el eje X a Fs y en el eje Y a N. Muy bien. Y ya que tienes despejadas estas dos cantidades, Bueno, ya que las despejamos, teóricamente prácticamente deberías de conocer Fs y N, no, supongo que numéricamente hablando. Y se me ocurre que a lo mejor puedes igualar ambas ecuaciones. Como ambas son igual a cero, podría ser W seno de teta menos Fs es igual a N menos W coseno de teta. No. ok, pero bueno, eso es igual a cero, pero acababas de comentar que se eh, despejarían. Entonces, bueno, ya no entendí. ¿Qué se hace? ¿El despeje? O dado que están igualadas ambas cantidades a cero, se igualan mutuamente. Iría por el despeje. Ok, bueno. Aquí ustedes, el método que ustedes deciden utilizar, mientras que se realicen los pasos algebraicos correctamente, deben de llevarnos al mismo resultado. Claro, lo que vamos a hacer en este caso es seguir esa primera propuesta, despejar ambas variables y después utilizar esta ecuación o esta relación. Esta, pero con el signo de igualdad. ¿Por qué? Porque el signo de igualdad, como vemos aquí en la información que está aquí presentada, el signo de igualdad se logra cuando el objeto está a punto de deslizarse. Que en la animación veíamos que es justo en el momento en el que la fuerza de fricción cambia de intensidad, se vuelve más pequeña. Justo en ese instante, en ese momento, se alcanza esta igualdad. Es decir, la fuerza de fricción estática toma el mayor valor posible. Y es justo en ese contexto que nos hacen la pregunta aquí. Comienza a ocurrir este deslizamiento. Bueno, por lo tanto, procedemos. De las ecuaciones anteriores, de la 1 y de la 2, despejamos Fs y N, como bien se hizo la propuesta, y llegamos a las ecuaciones 3 y 4. Conforme el ángulo de inclinación de la rampa o de la placa de madera con la moneda se va acercando al valor crítico, θ sub c, para el cual este objeto se va a comenzar a deslizar, se cumple lo siguiente, lo que les comentaba hace un instante. La fuerza de fricción alcanza un valor máximo para el cual tenemos esta igualdad. No el menor que, sino la igualdad. ¿De acuerdo? Si incluimos el menor que, estamos hablando de la situación para el cual la moneda no se va a mover, va a estar ahí como adherida a la placa de la rampa. Pero estamos buscando la condición para la cual comienza o está a punto de ocurrir el deslizamiento, es decir, la igualdad.
¿Hasta aquí vamos bien con estas cantidades, con estas ecuaciones? Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo seguimos avanzando ahora? Queremos conocer mu s. ¿Queremos conocer qué? El coeficiente de fricción estática, mu s, esta cantidad. Pues se despeja, ¿no? Muy bien. Despejando y sustituyendo estos valores, ¿no? Fs vale mg por el seno de teta, la normal vale mg por coseno de teta, y por lo Sí. tanto, ¿qué valor se encuentra? ¿Cuánto vale mu s? Seno de teta sobre coseno de teta. Y si eso lo escriben a través de una identidad trigonométrica, Seno con sobre coseno creo es tangente. No, ¿verdad? así es esa tangente. Bueno, aquí están los pasos un poco desglosados. Aquí permítanme hacer una corrección. Ahí está. El coeficiente de fricción estático que estamos buscando es simplemente esta cantidad. Evidentemente la masa y la gravedad se eliminan, algebraicamente hablando, quedándonos simplemente que el coeficiente de fricción estático es igual a la tangente de ese ángulo crítico, de θ sub c. Por lo tanto, en este ejemplo que les pedí imaginar, ¿no? Pueden ustedes en casa conseguir una placa de madera o utilizar alguna superficie lo suficientemente rígida. Colocan sobre dicha superficie una moneda, algún objeto que tengan a la mano, y conforme van aumentando el ángulo de inclinación, ustedes pueden conocer cuál será el coeficiente de fricción cinético de ese material, de esa superficie. Simplemente tomando la tangente del ángulo crítico. Claro, se tiene que hacer con ahí bastante cuidado para estimar correctamente el ángulo para el cual la pieza o el objeto que hayan colocado comienza a deslizarse. Y es una manera muy fácil de medir de forma indirecta dicho coeficiente. ¿Cómo sé cuándo es el ángulo crítico? Es el ángulo para el cual el objeto comienza a deslizarse. Se puede uno auxiliar de un transportador para justamente ir ahí determinando los ángulos. A ver, aquí estoy notando que la ecuación anterior estaba correcta. Esto estaba correcto.
Sí, esta ecuación estaba bien. Era simplemente esta cantidad. Lo único que se estaba haciendo aquí es, bueno, de la relación 5, que se tiene que cumplir la igualdad, tomamos en cuenta que Fs, la que nos habla de la fuerza de fricción, es mg seno de teta c. Es esta parte. Por lo tanto, esto que está aquí se ha sustituido de este lado, porque es Fc. Pero por otro lado, en la siguiente línea, decimos o trabajamos este término. Vemos que mu s por n es justamente esto. Que sigue estando igualado al valor del coeficiente, al valor, perdón, de la fuerza de fricción, que es mg por seno de teta. Y de ahí viene después el despeje que tenemos en la última línea. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna otra duda sobre ese primer caso? No, profe, o sea, sí lo entiendo hasta ahorita, bien, todo. Pero, por ejemplo, tengo duda en qué pasa si el ángulo es diferente, no es, es diferente o no es igual al ángulo crítico, como lo calcula. No entiendo Y esa pregunta sobre el ángulo crítico. No me queda sí, claro. es que ahí tiene, entonces, sustituyendo la ecuación 3, considerando que el ángulo es igual al ángulo crítico, se tiene que, bueno, se tiene, ahí está considerando que el ángulo que le dieron es igual al ángulo crítico. Así es. ¿Qué pasa si no es igual? ¿Cómo calcula el ángulo crítico? Si solo sabe que tiene ese ángulo y el objeto está en reposo y ese no es el ángulo crítico. Mi pregunta es cómo lo calculo o cómo hay que sí, cómo hay que calcularlo. Bien, aquí estamos indicando que el ángulo es la igual al ángulo crítico porque estamos asumiendo esta igualdad. Realmente esto de acuerdo a lo que tenemos aquí visto con anterioridad, eso es una desigualdad. Por lo tanto, mientras el ángulo no sea igual al ángulo crítico, tu objeto va a permanecer en reposo sobre la superficie sobre la cual se está deslizando o se pretende deslizar. En esta situación, cuando tenemos el signo de desigualdad, la fuerza de fricción estática es exactamente igual a la fuerza de fricción, perdón, a la fuerza aplicada, o en este caso a la componente del peso. Pero vimos justamente en el diagrama o en la animación a la cual pueden acceder ustedes la siguiente situación, el siguiente comportamiento. Mientras el ángulo no sea igual al ángulo crítico, esté por debajo de, tú vas a estar en esta región. En esta región, el objeto, la moneda, lo que sea, no va a estarse moviendo. Y por lo tanto, tú puedes dejar la rampa con esa inclinación y tienes la seguridad de que el objeto va a estar ahí en reposo. Pero si el ángulo se sigue aumentando, es decir, buscamos ese famoso ángulo crítico, la fuerza de fricción va a comenzar a ganar el valor máximo, se va a acercar al valor máximo. Justo cuando alcance el valor máximo, que eso equivale a decir que estás en el ángulo crítico y que también es equivalente a escribir esta igualdad, estás en la condición o en la situación de que tu moneda o el objeto en general va a comenzar a deslizarse, va a comenzar a experimentar un movimiento a pesar de que existe una fuerza de fricción.
Mi pregunta es si estando en la desigualdad hay forma de calcular el ángulo crítico. No, porque el ángulo crítico aparece justo por la condición que nos están diciendo aquí. Es el ángulo para el cual comienza a ocurrir el deslizamiento. Entonces no hay forma de conocerlo estando en una desigualdad. Es que el ángulo crítico no es el valor para el cual ocurre el deslizamiento. Si Ajá. por un ángulo, si el ángulo crítico, para poner un ejemplo, es de 45 grados y estás en un ángulo de 30 grados, no ocurre el deslizamiento, por lo tanto el ángulo de 30 grados no es tu ángulo crítico. Ni el de 20, ni el de 10 grados, ni el de 15. Es justo suponiendo uno de 45 grados. Entonces, hasta que no llegues al ángulo de 45 grados, el objeto no va a comenzar a deslizarse porque no estamos en el ángulo crítico. Bueno, es que esa es mi duda. O sea, si por ejemplo estoy en 30 grados, o sea, tengo que ir calculándolo a prueba y error hasta que llegue a 45, o hay una forma más rápida de llegar. Es que así se realiza, así es el método, Prueba y error. así se hace la experimentación. Ah, Tú, no, a- tú de inicio, si te dan una placa de algún material y tú colocas en un objeto, tú desde un inicio no sabes cuánto vale el coeficiente de fricción, ni tampoco puedes saber con simplemente ver el objeto o la placa a qué ángulo tienes que colocar la rampa. Pues la manera de encontrar este valor, pues ir justamente haciendo una especie de prueba de error. Claro, lo más controlada posible. Es decir, pues comienzas con ángulos pequeños y después vas incrementando. Vas con un ángulo de 1 grado, de 5, etcétera, vas incrementando, vas haciendo una tabla donde vas registrando. Para el ángulo de 15 grados no observo movimiento. Para el ángulo de 20 tampoco. Y así, hasta que con la ayuda de un transportador vas midiendo tal vez ángulos más pequeños, no sé, de 22, 23, 24. Y si, por ejemplo, para 30 grados ya comienzas a ver que el objeto comienza a deslizarse, entonces alrededor de ese valor es que se encuentra el ángulo crítico. el profesor era mi duda. ¿Ok? Muy bien. Bueno, en este caso asumimos el ángulo, bueno, toda una situación estática para el cual el objeto evidentemente no se tiene que mover. Bueno, ese fue el primer ejemplo para justamente trabajar este concepto de la fuerza de fricción estática. El siguiente ejemplo que vamos a tratar guarda cierto parecido al ejercicio o ejemplo que vimos para el caso sin fricción. Vamos a ver por qué. Dice en este caso una caja, la que se muestra en la figura, se encuentra sobre el plano inclinado a un ángulo de 25 grados. Aquí nos están dando este coeficiente MUK que vale 0.19. Es una cantidad adimensional. Eso ténganlo presente. Los coeficientes de fricción, cinética o estática, son cantidades adimensionales. Bueno, ¿qué nos preguntan en este caso? Determine la aceleración de la caja cuando se desliza hacia abajo por el plano inclinado. Nótese que como nos dan MUK en este caso, ya nos están diciendo de manera indirecta que este bloque o que esta caja sí se va a estar moviendo. Aquí ya no hay reposo. No estamos buscando la situación de este problema. Es decir, no estamos buscando el ángulo crítico. Aquí la rampa ya hace un ángulo que tal vez sea mayor o igual a dicho ángulo. Es decir, esos 25 grados ya están por arriba del ángulo eh, crítico. Por eso la caja ya, sin problemas, se está deslizando. Bueno, nos piden determinar el valor de esa aceleración y después nos comentan si la caja inicia su movimiento desde el reposo
a 8.15 metros desde la base, ¿cuál será la rapidez con la que la caja llega al fondo del plano inclinado? Si notan la semejanza, claro que con algunas diferencias importantes, con relación a un problema anterior, a este problema. En esta situación, en ese problema pasado, tenemos un ángulo distinto, pero las preguntas son parecidas, o si no es por decir las mismas. Primer inciso, nos preguntan con qué aceleración se va a estar moviendo. Y la segunda, suponga que parte del reposo y comienza a deslizarse hacia el fondo del plano inclinado y nos preguntan con qué velocidad va a llegar justo a este punto. Nótese, son las mismas preguntas. La única diferencia es que en este nuevo problema sí hay que tomar en cuenta la fuerza de fricción. Profe, ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuáles serían los pasos a realizar aquí, en este problema? diagrama de cuerpo libre, primero. ¿De acuerdo? Diagrama de cuerpo libre. ¿Cuántas fuerzas y qué orientaciones tendríamos que asignarles a cada una de estas fuerzas? Pues primero lo rotamos, por así decirlo, como ya está ahí tomando el eje X y Y, justo como está ahí. Tenemos la normal, que es en el eje Y, la gravedad, que tiene un ángulo se supone que son 25,90 menos 25, 70 no, 65. Sí, ¿no? Sí, 65. Ok, ajá. La gravedad con respecto a X menos 65 grados porque está en el cuarto cuadrante. 25, 60, 70, 90, sí, 60, menos 65 grados. Y fricción, que es en el eje X negativo, que sería la normal por el coeficiente. Muy bien. Serían exactamente esas tres fuerzas con esas orientaciones. Aquí el único comentario que vale la pena hacer es ese ángulo de 25 o el de menos 65 grados. Bueno, habíamos visto justo en el primer caso del plano inclinado que nosotros podíamos tomar sin ningún problema este mismo ángulo para las componentes del vector peso. Habíamos mostrado que utilizando identidades trigonométricas podíamos utilizar directamente el ángulo que nos dan en el problema como la inclinación de la rampa. Es decir, que podemos seguir utilizando como, bueno, para calcular las componentes del vector peso que se encuentra en el cuarto cuadrante, el ángulo que nos dan como de 25 grados y no el de menos 65 grados, que también se podría realizar. No estamos diciendo que no, pero digamos que puede ser un poco más práctico trabajar directamente los mismos datos que nos da el problema, de ser posible. Aquí teta es el ángulo de inclinación de la rampa. Es decir, no estamos introduciendo una nueva variable. Tratamos de utilizar las mismas variables que nos está dando el problema.
Muy bien, pues dado todo el comentario que ya se ha indicado, pues podemos proceder con los primeros cálculos, ¿no? O la obtención del diagrama de cuerpo libre. Bueno, por esa razón aquí se está indicando lo siguiente. Para determinar el módulo de la aceleración con el que el bloque se va a deslizar sobre esa rampa, o bueno, la caja en este caso, vamos a proceder exactamente igual al caso sin fricción. Primero reorientamos nuestro sistema de referencia y después construimos nuestro diagrama de cuerpo libre. Bueno, aquí el diagrama de cuerpo libre. Hay que obtenerlo. Tenemos el peso, que siempre se dibuja en dirección hacia abajo, simulando que la Tierra está atrayendo hacia su interior a los objetos. La fuerza normal siempre va a estar presente en objetos que estén en contacto directo y siempre va a ser ortogonal a la superficie de contacto. La fuerza de fricción en esta situación, como el objeto, aquí importa mucho el que nosotros recordemos cómo se va a estar moviendo la caja. La caja se va a mover hacia abajo, buscando el fondo del plano inclinado. Por lo tanto, eso ya nos indica de forma indirecta cuál va a ser la dirección de la fuerza de fricción. Como la caja se mueve hacia abajo, la fuerza de fricción tiene que apuntar en la dirección opuesta. ¿Dirección opuesta para la fricción? Así es, la fuerza de fricción siempre va a tener la dirección opuesta al desplazamiento de los objetos. Entonces, si esa caja aplicáramos una fuerza para que subiera en lugar de que Ajá, bajara, la fricción sería hacia abajo. exactamente. Ah, ok. Justamente con esos pequeños detalles es con lo que hay que tener cuidado. Si la situación fuese que la caja está subiendo, porque por ejemplo podríamos considerar que con una polea o con una cuerda la jalamos hacia arriba, la fuerza de fricción se va a presentar hacia dirección opuesta, que en este caso sería hacia abajo, sobre el plano inclinado. Bueno, retomando la misma discusión para este caso, ya tomando en cuenta la reorientación de ejes, vemos que el peso termina en el cuarto cuadrante de este sistema rotado. La fuerza normal queda apuntando sobre el eje Y positivo. Y la fuerza de fricción termina en el eje X negativo. Bueno, pues básicamente lo siguiente es hacer copy-paste de lo que tenemos aquí. El vector peso en el cuarto cuadrante. Y tomamos en cuenta que el ángulo de inclinación de la rampa, este ángulo, va a aparecer de nueva cuenta, pero ahora entre el eje Y negativo y el vector peso. Es decir, lo dibujamos en este lugar. Este va a ser el ángulo.
ese mismo de 25 grados, o el que sea. Recordemos que aquí lo que nosotros intentamos es obtener ecuaciones que sean válidas para cualquier situación, no solamente para el ángulo de 25 grados. Después tenemos la fuerza de fricción, perdón, la fuerza normal que apunta sobre el eje Y positivo. Y la fuerza de fricción, que ya comentamos, tiene que estar paralela al eje X, pero en dirección negativa. Bueno, pues esta última figura representa nuestro diagrama de cuerpo libre porque ahí ya hemos ubicado únicamente las fuerzas que están actuando sobre la caja con sus correspondientes orientaciones. Aquí el ángulo θ es para el vector peso medido a partir del eje Y negativo. ¿Cuál es el siguiente paso a realizar? Realizar la tabla. Realizamos la tabla, muy bien. ¿Y qué datos tendremos que incluir en cada celda de esta tabla? Componentes en X y en Y. ¿Perdón? Los componentes en X y en Y. Muy bien, las componentes de cada fuerza en el eje X y en el eje Y. Y bueno, una vez que tengan las fuerzas, ¿qué condiciones acerca del movimiento se tienen que incluir? Es decir, hablando de la última fila, M del producto M por A. De que ahora sí el objeto sí se va a estar moviendo. Por lo Muy tanto, bien. se va a desplazar en la dirección X ¿X positiva o negativa? positiva. Positiva, muy bien. ¿Y en el eje Y? No se va a estar desplazando. ¿Y eso cómo lo indicamos en las ecuaciones o en la tabla? En el eje Y la masa por la aceleración sería 0. Y en Correcto. el eje X sería masa por aceleración. Muy bien, así es. Aquí el tema con el... eh, cuando se incluye fricción, es que la dirección de dicha fuerza siempre tiene que ser opuesta a el desplazamiento. Por lo tanto, a la hora de construir las tablas, dicha información tiene que aparecer ahí. Por ejemplo, en la situación que nos preguntaban, ¿no? ¿Qué pasaría si la caja se estuviese, bueno, sobre la caja se aplicara una fuerza que la haría subir? Pues reorientando los ejes, la aceleración sería negativa, ¿no? Tendría una dirección negativa. Por lo tanto, la fuerza de fricción tendría que tener una dirección positiva. Entonces, vean que estos dos términos siempre tienen los signos opuestos. Si por alguna razón en alguna tabla o en las ecuaciones ustedes notan que tienen la misma el mismo signo, eso significa que se cometió un error. Por lo tanto, vean que es muy fácil poder, si entendemos bien la fenomenología que se presenta, a la hora de escribir las ecuaciones podemos nosotros identificar en si se ha cometido o no un error. Bien, pues tenemos aquí ya la tabla con las componentes. Vean que el vector peso tiene dos componentes, se encuentra en el cuarto cuadrante, y todas las fuerzas previamente ya vistas en el problema pasado, en este, se están presentando nuevamente. A excepción, claro, de que aquí, en el problema pasado, hablamos de la fuerza de fricción estática. Aquí ya hablamos de la fuerza de fricción cinética. Es decir, aquí el objeto, vean, sí se está moviendo. Aquí hay una aceleración en el eje X.
Las ecuaciones que se construyen son muy parecidas, a excepción, claro, lo comento una vez más, de que aquí hay una fricción cinética y por lo tanto ya hay movimiento, ya hay un producto m por a, que no es cero. ¿Qué seguiría a continuación? En el eje Y despejar N. Muy bien, ajá. En el eje X. Despejar FX. No estoy seguro. Ahí sí no estoy seguro. Queremos conocer, echemos un vistazo al enunciado. Nos piden determinar en primera instancia la aceleración de la caja cuando ésta se desliza hacia abajo por el plano. Despejará. Ok, se despeja A, pero no conocemos FK. No, pero si despeja N lo puede calcular porque va a conocer N en términos de W coseno de teta por el coeficiente que ya lo conoce. Entonces conocería N y conoce el coeficiente, entonces conoce FK. Y conoce, ya conocería FK, conoce el seno del ángulo, conoce la gravedad y la masa no me acuerdo si la conocemos. A ver, si no nos dan la masa, podría ser que en algún paso algebraico la masa se elimine, el término M se elimine. Sí. De hecho, no nos dice nada de la masa. Probablemente. No me acuerdo si se elimina. Bueno, pues, por ejemplo, para el caso del problema sin fricción, encontramos este resultado. Para el caso sin fricción. Vemos que aquí el álgebra nos indicó que la masa no era necesaria. Bueno, algo en este problema, algo parecido podría ocurrir a nivel algebraico. Bueno, y ya que tengamos esa aceleración, lo que nos piden es calcular la velocidad con la que el objeto, la caja, va a llegar al fondo del plano inclinado, que es muy parecido a algo que se realizó anteriormente. Bueno, pues la actividad que se les queda a ustedes por realizar es justamente que resuelvan este problema. Ya tienen las ecuaciones. Lo que hay que determinar es la aceleración, encontrar una ecuación para la aceleración en términos de todos los datos conocidos. ¿Cuáles son estos datos conocidos? La masa, la gravedad, el ángulo de inclinación y el coeficiente de fricción cinético que se está presentando aquí. Y después determinar la velocidad con la que esta caja va a llegar al fondo de la rampa. Si bien en el problema les están dando datos numéricos, lo que yo les pido es que encuentren ecuaciones para estos casos. Ecuaciones que sean válidas no justamente para 25 grados de inclinación, para 0.19 como valor del coeficiente de fricción cinética, o 8.15 metros de distancia entre el punto en el cual la caja comienza su movimiento hasta la base del plano inclinado. Que pueden valer lo que sea. Eso es lo interesante que
que se les pide a ustedes obtener. ¿Sí queda claro entonces lo que se tiene que realizar? Pero Es muy parecido al ejercicio que se hizo justo el primer ejercicio de planos inclinados. La única diferencia es que aquí se incluye fricción. Y una manera de que ustedes se den cuenta que la ecuación está bien o mal a la que lleguen es, bueno, dos cosas. La primera, aplicar un análisis dimensional para verificar que la ecuación que obtienen es dimensionalmente correcta. Eso es por un lado. Por otro lado, dado que ahora existe fricción, ¿qué esperan que suceda con la aceleración? Comparada con el caso sin fricción. Sea menor la aceleración. Esperamos que sea menor, muy bien. Por lo tanto, en sus ecuaciones, esa información tiene que aparecerles de algún modo. Por lo tanto, ahí es otra pista también para cerciorarse de si su ecuación es correcta o no. Tiene que devolverles un valor, si meten datos numéricos, que sea menor al caso en el que no hay fricción. ¿Y qué sucederá con la velocidad? ¿Qué se esperaría para el caso con fricción al compararlo con el caso sin fricción? igual menor. Una velocidad menor. Así es. Bueno, pues lo mismo, la ecuación a la que ustedes lleguen también tendría que tener esta información. Tiene que ser menor esa ecuación, tiene que darles una velocidad menor en comparación al caso en el que no hay fricción. Bueno, pues eso, digamos, se les queda de tarea. Y la clase siguiente, pues revisamos su desarrollo. Y pues vemos, ¿no? Si llegaron a la ecuación que se debe de llegar, perfecto. Si tuvieron problemas en el camino, pues también lo comentamos. Profe, entonces para la siguiente clase solo quiere la ecuación de la aceleración Y de la velocidad. y la velocidad. La respuesta para ambos incisos. Determinar la aceleración de la caja y suponiendo que parte del reposo desde una distancia d por arriba de la base del plano inclinado, ¿con qué velocidad llega al fondo del plano inclinado? Ok. Muy bien. Bueno, permítanme ponerles el link para la asistencia. Y si, bueno, no existiese alguna pregunta sobre el problema tal cual, pues estaremos terminando ahora y nos estamos escuchando el miércoles.